Hablamos ahora de las tarjetas revolving, tras esa sentencia del Supremo que dijo que no era usura cobrar un interés del 23,9%. Eso afecta a determinadas personas. Vamos a hablar con uno de estos afectados, con José Luis Rodríguez, afectado por una tarjeta revolving. Hola, José Luis. Hola, Miriam, muy buenos días. Buenos días a todos. Te tuteo, si te parece, que te veo joven. Vamos a hablar. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de tu caso. Sí. ¿Cuándo contrataste esa tarjeta revolving y por qué, si nos lo puedes decir? Sí, claro que sí. Pues mira, eso es dentro de nuestra juventud que tenemos actualmente y demás, pues bueno, fue en 1999 cuando prácticamente la regalaban, ¿no? Como si fueras al supermercado y te la daban allí en un momento, en un Plus Plus. Entonces, a partir de ahí comenzó lo que es, o lo que podemos llamar un calvario, ¿no? Porque es una tarjeta que, como ahora desarrollaremos un poquito, si os parece oportuno, pues se convierte en algo que no se acaba en la vida. Mi contratación fue en el 99, simplemente con mi nómina, trabajaba, había recién casi prácticamente terminado mi carrera universitaria y tenía un puesto de trabajo fijo. De hecho, la compañía era de mi padre y es una multinacional conocida y, o sea, tenía mi sueldo, estaba bien posicionada y demás, y bueno, la ofrecieron. Y típico, compras comodidad, Miriam. Ese es el caso, compras comodidad y a partir de ahí pues va sucediendo una serie de cosas que desgraciadamente es la que te hace echar un poco el freno y decir, oye, ¿qué está ocurriendo con esta tarjeta? Pues explícanos qué tipo de cosas sucedieron y de momento qué tipo de interés te pidieron una vez que contrataste esa tarjeta revolving, porque creo que es un interés bastante alto. Efectivamente. En ese caso, el mensaje o el dar a conocer eso es porque quiero lanzar ese mensaje importante de que eso nos puede ocurrir a cualquiera. Que no quiere decir de que yo en aquel momento estuviera pasando una mala situación, de que no, todo lo contrario. Simplemente hablamos de esa comodidad. Recién casado, queríamos amueblar la casa, queríamos darnos nuestro viaje de novios, evidentemente. Pues bueno, es una oportunidad importante. Tú dices, oye, en vez de hacer un desembolso de unas cantidades grandes de amueblar casa, cocina, que todo el mundo sabemos a día de hoy lo que puede costar y el importe puede llevar eso, pues oye, compro comodidad. ¿Qué es la comodidad? Me pongo una, pago mensual y oye, me olvido a lo mejor que voy a estar 5, 6 años, 7 años pagando. Bueno, pues nada, comodidad es lo que tengo. ¿Qué es lo que sucede? Pues claro, hicimos esa inversión. Empezamos a montar nuestra casa, todo nuestro futuro, todas las cosas que todo el mundo hemos pasado por ello. Y claro, después, pues lo típico. Sale un imprevisto, coges un poco. Sale otro imprevisto. Bueno, y no es mala gestión ni mala cabeza. Quiero que le llegue a todo el mundo ese mensaje, que no es un mensaje de, oye, es que te has dedicado a despilfarrar dinero. No, perdona. Simplemente es que vamos los acontecimientos y esa tarjeta, volvemos a lo mismo, es comodidad, lo que tú estás pagando. Pagas una mensualidad y nada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente llega un momento en que esa tarjeta pagas y pagas y pagas y pagas y nunca se acaba. Entonces llega un momento en el cual ya te tienes que parar, tienes que frenar, ponerte en manos de profesionales, como fue mi caso, en ese caso, y que te hagan un estudio de qué está pasando, que llevas años y años. Imaginaros y años, José Luis, te interrumpo, ¿pagando qué tipo de interés? Porque esa es la clave de las tarjetas revolving, te dan ese dinero fácil y cómodo, pero luego tienes que pagar muchísimo interés. Correcto. Ahí, Miriam, es donde está la clave. La clave es que tú coges un poco y devuelves mucho. En este caso, el tipo de interés, pues el mío ha sido, diremos, como está ocurriendo con el Euribor y con muchas cosas. Pues empezó en un 23, después fue un 27, después fue un 28 y si no me falla la memoria, ¿vale? Así por encima llegamos a ver meses que me aplicaron hasta un 30%. Y incluso me llevé la ingrata sorpresa, que es una de las cosas que antes adelantaba, de que tenía un seguro que yo tampoco había contratado ningún seguro que cubría, pues a día de hoy, desde 1999, no sé qué es lo que cubre ese seguro que he estado pagando durante muchísimos años. Y todo esto no venía al contratar la tarjeta, esa letra pequeña, además nos estás contando, pues en fin, que acababas tu carrera, quiero decir, que no estamos hablando de una persona a la que se pueda engañar fácilmente, sino que tú sabías lo que hacías. Ahí venía, vas a tener que pagar progresivamente cada vez más intereses, vas a tener que contratar este seguro, ¿o no aparecía? Desgraciadamente, Miriam, eso es la parte que no me contaron de toda esta película, porque evidentemente todo el mundo hace una pequeña reflexión. En ese caso fue un día, oye, ¿qué te interesa? ¿Te interesa la tarjeta? Oye, mira, eso lo puedes pagar, tus compras cómodamente, tal, pero en ningún momento se habla de eso.
Letra pequeña, puede ver en el contrato, creo que había algo que hemos estado viendo y demás, porque claro, recuperar un contrato de 1999 pues ha costado trabajo, pero bueno, se ha conseguido, lo tenemos ahí. Y sí, aparece algo, pero hace leves menciones a ciertas cantidades y a ciertos importes. No te dice ni que eso sea variable, ni que cambie con el tiempo, ni que puede ser. Y encima para más INRI, lo que a mí me ocurrió es que en ese caso, con la que yo contraté, esa empresa ya no existe como tal, que era Citibank. Actualmente se ha convertido y ha sido absorbida hace unos años por Winfic, ¿vale? Entonces, más, diremos, burocracia de por medio, papeleo de por medio y jugar al despiste, que al fin y al cabo, Miriam, es lo que sucede con ese tipo de cosas, que muchas veces te despista. Resumen, y no me quiero alargar mucho. Sí, por eso vamos a ir al grano. José Luis, quiero decir, nos has contado con mucha precisión tu historia y quizá algunos de nuestros espectadores se puedan ver reflejados en lo que a ti te ha ocurrido. Tú acudiste a los tribunales, te han dado la razón, ya no sé si la razón es por intereses abusivos o por falta de transparencia o por ambas cosas, y de momento creo que sigues pagando los intereses de esta tarjeta. Efectivamente, a día de hoy sigo pagando porque evidentemente te puede acarrear consecuencias de que te metan en una lista de NEF, de RAI y demás, unas consecuencias para ti a largo plazo. Pero sí, el juez ha dictaminado sentencia, estamos en un proceso ahora mismo de unos 20 y tantos días aproximadamente para que ya esté todo finalizado, y sí, ha salido favorable. Considera el juez que ha sido usura y totalmente desorbitado los tantos por ciento que me han aplicado en ese caso, por ese dinero o por ese importe que yo he dispuesto de ello. Pues José Luis Rodríguez, te agradecemos mucho que nos hayas contado esta historia. Como decimos, se pueden ver reflejadas otras personas en tu misma situación, atrapados en ese pago constante de dinero, y nos alegramos de que finalmente la justicia te haya dado la razón y ahora a la espera de que se ejecute. Correcto, Miriam. Bueno, pues que tengas pronto buenas noticias. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, y simplemente animar a todo el mundo que se ponga en manos de un profesional que le pueda asesorar y guiar, porque hay mucha letra pequeña en todo esto. Muchas gracias. Y a Aragón TV, muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Sara, este caso es uno de los muchos casos que se han visto afectados en un momento dado por esas tarjetas fáciles de contratar y que tenían una historia muy oscura, como esa subida de interés de hasta el 30%. Es una barbaridad. Conozco de primera mano este asunto porque lo he gestionado y lo he defendido yo, y sé perfectamente la historia de José Luis, y me parece súper interesante personalizar cada caso de este tipo, porque muchas veces nos perdemos en los números. Parece que esto solamente afecta pues o a personas mayores, personas sin estudios, personas que están en un estado de necesidad o muy y se ven abocados a contratar este tipo de productos, y no, y al final al despacho tiene gente que tiene un buen salario, que no tiene un momento de dificultad económica, que tiene estudios, pero que en un momento dado por la facilidad en la contratación, pues no le dan tampoco esa importancia a las consecuencias económicas que vaya a tener. Aquí os he podido enseñar el tipo de contrato que firmó precisamente José Luis, y es que es un folio por ambas caras. En la parte trasera aparecen todas esas condiciones, que es prácticamente ilegible, ninguno de nosotros lo hemos podido leer, y simplemente en la parte en la que se rellenan los datos del cliente, a grosso modo. Es decir, no se le da la importancia en cuanto al formalismo, y por lo tanto el cliente tampoco es capaz de darle esa importancia a las consecuencias económicas que pueda tener. En este caso en concreto, así como puede haber muchísimos, pues se reclamó por la nulidad del contrato, por esos tipos de interés que él mismo... Porque se consideró usura lo que se estaba cobrando, ¿no? Exacto, pero puede haber otros casos que con esta nueva sentencia del Tribunal Supremo, pues los niveles del TAE que tengan aplicados en su contrato no superen lo establecido y podamos pasar a esa falta de transparencia. Ante tantas preguntas y tantas dudas por parte de quienes han contratado tarjeta revolving, os habéis visto obligados a editar una guía para explicar al usuario qué terreno pisa. Vamos a dar algunas de las claves de esta guía. Ana. Eso es, Miriam. Por si acaso alguna persona como José Luis se plantea, ¿será mi caso? ¿Tendré yo esas cláusulas abusivas y las podré recurrir? ¿En qué nos tenemos que fijar? Lo primero es en ese año de firma de contrato. ¿Y por qué? Porque según ese año hay un tipo de interés establecido
sentido. Por ejemplo, si lo hubiésemos firmado en el 2022, el tipo de interés es del 18,12%, que si supera más de 6 puntos, es decir, si superase los 24,1%, se podría establecer que esa tarjeta revolving es nula por usura. Se podría reclamar en ese sentido, pero ¿y si no lo es? ¿Y si es un porcentaje inferior al 24,1%? Bueno, pues se abre otra vía, que es la que enseguida nos van a explicar, que es reclamar por falta de transparencia, es decir, que en ese contrato no venga negro sobre blanco, no se explique bien al cliente cuáles son las condiciones, ese tanto por ciento de interés al que se le va a aplicar a su tarjeta revolving. Miriam. Gracias, Ana. Sara, pues estas son algunas de las claves de esa guía, un poco hoja de ruta a seguir, porque hay mucha gente en esta situación. Mucha. Hay mucha gente que además es desconocedora incluso de que tiene esas tarjetas. Suele aflorar este tipo de procedimientos en tiempos de más dificultad económica y de crisis, porque como nos pasa a todos, en el momento en el que se ajustan los ingresos, también revisamos nuestros gastos mensuales. Y como son cuotas muy pequeñas, pues hay gente que se acostumbra, dice, bueno, la contraté hace años, me vienen 80 euros todos los meses, y cuando te pones a revisar todos los gastos dices, ¿y estos 80 euros de qué serán? Ah, pues igual es la tarjeta, pero igual que este señor que llevaba años sin usar esa tarjeta y seguía pagando. Ahora nos dice que sigue pagando a día pero de hoy. Porque justo además este caso es llamativo, porque nos dictaron la sentencia y fue firme justo el día antes de salir esta sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero, que en este caso tampoco se hubiera visto muy alterada, y estamos en el momento de los 20 días hábiles hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, y por lo tanto todavía no le han reintegrado los importes ni se han reajustado. Pero es un caso, por este caso concreto. La guía la hemos editado desde el despacho, desde SBA Servicios Jurídicos, porque creo que al final lo que hay que hacer es acercar esta cuestión a la gente, y es complicado al final de entender las consecuencias económicas que ha tenido esta sentencia. Y es sencillo por parte de cualquiera que pueda tener una tarjeta de este tipo comprobar por él mismo si pudiera reclamar y si su procedimiento sería viable o no. El procedimiento es claro. En primer lugar, lo que tenemos que tener es la fecha de contratación de nuestra tarjeta. Puede ser que no tengamos nuestro contrato porque hayan pasado muchos años, o incluso no lo hayamos guardado. Eso no es problema, porque luego a través de unas diligencias preliminares judiciales se puede solicitar. Pero sí que tenemos que saber el año en el que se contrató. Con ese año de contratación, el Tribunal Supremo ha establecido unas reglas a seguir. Esas reglas a seguir es ir a una tabla que publica el Banco de España, es la tabla 19.4, se puede consultar a través de Internet, y ver qué tipo de interés para los créditos revolving se establecen en esa tabla. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2010 es el primer año en el que se publica ese tipo de interés para los créditos de tarjeta revolving. Sí que es cierto que hay que hacer una puntualización, y en esa tabla aparece el TER, que no es el TAE aplicable y que no es la comparación efectiva, pero el mínimo, o sea, la diferencia es mínima. El TER es el tipo efectivo de definición restringida. ¿Qué quiere decir? Es el TAE sin comisiones, por lo tanto varía un pelín con el TAE establecido en el contrato. Pero para poderlo hacer cualquier ciudadano y comprobar la viabilidad o no, perfectamente lo pueden comprobar con esa tabla. Entonces, establecen el año de contrato, van al tipo de interés que aparece en esa tabla en cuanto al crédito revolving, y a ese importe le tienen que sumar 6 puntos. Si el resultado que te da tu tipo de interés aplicado en el contrato es superior a ese tipo de interés, tú puedes reclamar por usura, y si no, se abren otras vías para poder reclamar. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado bastante claro. El ejemplo ha sido meridiano, vamos, sí. Lo que ha pasado José Luis, y no sé si queréis apuntar algo más. Sí, dos mensajes claros, porque aquí la experta es Sara, ¿no? Pero bueno, primero que esta sentencia es un balón de oxígeno para la banca, que en todos estos créditos tarjeta revolving pues tenía un frente de litigiosidad, y el limitar la usura, pues bueno, a priori pues le ayuda, ¿no? Y le puede suturar la herida que tenía abriendo, ¿no? La herida judicial. Ahora bien, el otro mensaje que creo que hay que transmitir es que siga habiendo partido. Siga habiendo partido en el sentido de que podemos acudir a todas aquellas personas que tengan esta tarjeta a la falta de transparencia, ¿no? Porque como podemos ver en el contrato, vamos, o sea, la
comercialización de este producto, al igual que ocurrió con que yo creo que gente lo conoce más, las hipotecas suelo o las hipotecas multidivisa, la clave fue la falta de transparencia. Entonces, yo creo que la recomendación es esa, ¿no? Quien quiera que tener una tarjeta de estas, si no es usura, que acuda puede acudir a la falta de transparencia. Asesores apuntar, pero rápido ya, Sara, que avanzamos. Muy rápido. Comparto que es un pequeño balón de oxígeno, porque si tenemos en cuenta que hay que sumar esos 6 puntos, estamos hablando que un 25, un 26, un 27, hasta llegar a esos límites, que me parece un tipo de interés totalmente abusivo, no se declararía la nulidad. Eso quiere decir que para una persona que dispone de 100 euros con esa tarjeta, tiene que devolver 126, 127, hasta 130 euros. Por lo tanto, ahí es donde vemos el coste del dinero efectivo de esa tarjeta. Y que el resto de importes o de tarjetas que no se puedan reclamar por esa vía, como bien decía Jorge, queda campo para recorrer y se puede reclamar por la falta de transparencia.